Buen día, apreciado doctor Luis Pacheco Mandujano. El grupo 3, integrado por Eugenia Patricia Candela Perla, Kim Shirley Camayoc Villaizán, Gabriela Adriana Camayo Casas, Consuelo Aura Castro Salazar y Pilar Luisa Carbonell Vilche, quien le habla, pasaremos a exponer la Carta Magna y la sentencia del caso Marbury versus Madison. Carta Magna. Introducción. En 1215, después de que el rey Juan violara leyes y tradiciones antiguas con que se había gobernado Inglaterra, los varones eclesiásticos y laicos lo forzaron a firmar la Carta Magna, con el objeto de defender sus derechos civiles y libertades contra la arbitrariedad del poder político. Este límite impuesto a la monarquía por los varones se extendió en cuanto a sus fiscalizadores, transformándose con el tiempo en el Parlamento, quien dictaba leyes y el rey las acataba. Esta carta significó el punto de partida para la evolución institucional de Inglaterra, Europa, extendiéndose a otros continentes, lo que después fue considerado como los derechos humanos, uno de los documentos legales más importantes en el desarrollo de la democracia moderna. Naturaleza jurídica. Magna Carta, nombre originario. Carta Libertatum, Gran Carta de Libertades. Considerada como un pacto entre el rey y el pueblo, en tanto una ley porque fue dada por la autoridad real y tuvo la forma de concesión, lo que significó el punto de partida de declaración de derechos. Principios generales sobre el buen uso del poder previstos en la Carta Magna. Cabe mencionar algunos de ellos. El poder del Estado no es absoluto. Quien gobierna debe acatar la ley. La inquietud ante el abuso del rey de coartar los derechos individuales. La falta de procesos justos para los individuos que hayan cometido crímenes en contra del Estado. La desaprobación de sobornos por parte de agentes de gobierno. La lucha constante por lograr un Estado de derecho pleno que vele por la seguridad de sus ciudadanos, la transparencia de sus procesos y la democratización del sistema político. Contenido de la Carta Magna. En 63 artículos, los nobles estipularon los derechos que quería que el rey les garantizara a ellos y a sus descendientes. Entre ellos estaba el poder de la Iglesia a estar libre de la intervención del gobierno, los derechos de todos los ciudadanos libres a poseer y heredar propiedades y que se les protegiera de impuestos excesivos. Estableció el derecho de las viudas que poseían propiedades para decidir no volver a casarse y establece principios de garantías legales e igualdad ante la ley. También contenía disposiciones que prohibían el soborno y la mala conducta de los funcionarios. Contenidos de la Carta Magna. Garantías en cuanto a los derechos comerciales y feudales, tales como el cobro de tasas, siempre con el consentimiento del Consejo. Protección del comercio, libertad de comerciar en Londres, municipios, puertos de Inglaterra, inclusive para los extranjeros. Claramente representan concesiones e intereses especiales. Establecía un sistema regularizado de pesos y medidas. Aquellos que se tratan de las deudas reflejaban los problemas administrativos creados por la escasez crónica de dinero, en efectivo, entre las clases superiores y medias, y sus necesidades acudir a los prestamistas cuando se requería. Las cláusulas que promete el levantamiento del empalizamiento de la pesca estaba en la facilitación de la navegación de los ríos. Asimismo, los puntos más sobresalientes sobre la justicia fueron redactados en la Carta Magna. El Tribunal de la Justicia quedó fijado permanentemente en Westminster. El desarrollo de los procesos
se simplificó en atenerse a estos a una estricta normas procesales. Se regularon las penas por felonia. Las libertades personales fueron de mucha importancia. Algunos dicen que aquí es donde se da origen al principio de legalidad. Nadie podrá ser arrestado o prisionado sino en virtud en un juicio de pares, según la ley del país, lo que señala en el artículo 48 de la Carta Magna. También se indica el derecho a la justicia. No se podía condenar a nadie por un rumor o una mera sospecha, sino solo por el testimonio de pruebas y hechos fehacientes. También es la primera vez que se incorpora el habeas corpus. Fue reconocido por primera vez aquí, en la Carta Magna inglesa de 1215, con una garantía contra la prisión arbitraria e indebida. A continuación, le daré el pase a mi compañera Kim, continuando con el contenido de la Carta Magna. El contenido de la Carta Magna. En relación a los impuestos, se promovió el poder político por parte de los varones frente al rey. No se podía exigir el pago de ayudas monetarias ni la conmutación del servicio militar por el pago de dinero. Entre las exigencias para ayudas monetarias, estas debían ser previamente aprobadas mediante reunión de arzobispos, obispos, abades, duques o varones principales. Entre los principales aportes que nos dejó la Carta Magna se encuentra la cristalización de la teoría de la representación, a través del cual se pone en marcha una institución esencial para el funcionamiento del sistema democrático. Esto es el Parlamento. Asimismo, también tendríamos que señalar la formalización de las garantías para la seguridad individual a través de la institucionalización del habeas corpus, adoptada mediante ley institucional en el siglo XVII. También tendríamos la implementación de un sistema de gobierno parlamentario o de gabinete, proceso que se fue cumpliendo a lo largo del siglo XVIII, el cual buscó establecer un equilibrio de poderes entre el Ejecutivo, que era la corona, y el Parlamento, mediante mecanismos como el de responsabilidad política del gobierno ante el Parlamento. Entre las conclusiones de la Carta Magna tendríamos que es un documento que surgió en la Edad Media, a partir de la revolución de nobles y los señores feudales ingleses, frente al autoritarismo del rey Juan sin Tierra, quien terminó forzadamente a concederle ciertos derechos, limitando su poder desde un documento escrito, a fin de evitar el oportunismo de gobernantes de turno, ¿no? Asimismo, también la Carta Magna contribuyó con asentar dos principios importantes para el constitucionalismo. El primero sería el principio contractualista, el cual señala de que todo gobierno legítimo debe basarse en un pacto con los gobernados y la idea de la ley fundamental. Marcó el primer paso del Reino Unido hacia una democracia parlamentaria, el cual respetaba los derechos fundamentales. Asimismo, también representa los cimientos, valores, derechos y libertades que gozaban todos los ciudadanos británicos hoy en día. Y su influencia se esparció alrededor del mundo, ya que estableció un parámetro sobre la protección de derechos y libertades fundamentales del hombre. Actualmente es reconocida como un símbolo de libertad y uno de los documentos fundamentales en el desarrollo de la justicia y el Estado de Derecho en la sociedad moderna. También se podría decir que esta sirvió de fuente de inspiración, estableciendo la protección de derechos fundamentales para todas las personas del mundo, sin importar la raza, la ciudadanía, el género o la creencia, o cualquier otra condición que presente la persona. Muchas gracias.
Continuando con la exposición, ahora vamos a ver sobre la sentencia del caso de Marbury versus Madison, realizada en el año 1803. ¿Qué nos indica que ha suscitado en esta sentencia? El día 3 de marzo de 1801, John Adams, con el cargo de presidente, y John Marshall, con el cargo de secretario, el presidente Adams acá realiza el nombramiento de 42 jueces para servir por 5 años en diferentes distritos de Colombia y Alexandria. Ambos permanecieron firmando y sellando los despachos de nombramiento hasta medianoche, en la cual queda pendiente algunos despachos. La mayoría de despachos llegaron a ser notificados a los jueces correspondientes que habían sido nombrados, quedando siendo uno de ellos para el distrito de Washington, que correspondía en aquel entonces al juez William Marbury. A William Marbury no se le hizo la entrega de este nombramiento, formalmente no fue notificado, en la cual Williams decide demandar, en este caso, al actual secretario, quien era James Madison, el actual secretario sucesor de la corte, en la cual demanda porque no se le había hecho llegar este nombramiento. Entonces, él decide demandar y su caso fue resuelto en el año 1803. El caso llegó a la Suprema Corte de Estados Unidos, donde el juez actual resuelve, ¿no?, que William Marbury estaba habilitado para su nombramiento, que el secretario James Madison estaba actuando de manera irregular, ilegalmente, al haberse hecho quedar este nombramiento, este despacho de su nombramiento de Williams. Pero la Corte Suprema no podía emitir un auto, ¿no?, obligándole a hacer llegar dicho despacho, porque para aquel entonces la Constitución ya había sido modificada y asimismo no era parte de sus funciones de la Corte. En la cual entonces, en esta sentencia, que fue realizada el 24 de febrero de 1803 por el juez Marshall, dio a conocer en nombre de la Corte Suprema en sentido unánime el fallo basada en 3 preguntas, la cual nos dice, ¿no?, ¿tiene derecho Marbury al nombramiento que solicita? En la segunda pregunta se plantea si tiene tal derecho y ese le fuera denegado, ¿la ley de su país le ofrece remedio? Si le ofrecen remedio, ese remedio es un mandamos que expida la Corte, en la cual fue materia de análisis, de interpretación para poder resolver este caso. En base a las preguntas, Marshall hace un razonamiento, ¿no? La Constitución es la ley suprema. Por consiguiente, un acto legislativo contrario a la Constitución no es ley. Siempre el deber del tribunal es de decidir entre 2 leyes en conflicto. Y si el acto legislativo está en conflicto con la ley superior, que es la Constitución, claramente es deber del legislador rehusarse a aplicar el acto legislativo. Y si el tribunal no resuelve o se rehúsa a aplicar dicha legislación, es destruido el fundamento de todas las constituciones. El deber del Poder Judicial es aplicar la ley. Entonces, vemos ahí de que las constituciones escritas le dan el poder de las palabras formalmente escritas, ¿no? Y es un aporte de los Estados Unidos al derecho constitucional actual, porque determina primeramente en reconocer la supremacía de la Constitución, así como la parte orgánica donde determina la organización del Estado,
delimitando poderes, así como funciones a todos los poderes y a las instituciones del Estado. Y en la parte dogmática maneja los derechos fundamentales que debe ser garantizado por los Estados. Entonces, vemos que el caso Marbury versus Madison es importante, no por la acción específica del caso, sino porque a partir de ella se reconocen y se instauran los principios de la supremacía de la Constitución y el control constitucional, que viene a ser prácticamente la jurisprudencia más importante de los Estados Unidos. Y como conclusión, vemos pues que este principio de la supremacía de la Constitución se maneja en el caso de Marbury contra Madison, porque Marbury peticiona un mandamus a la Corte Suprema basándose en la sección 13 del acta judicial, donde dice que ellos están facultados para determinar los mandamus. Sin embargo, en el artículo 3 de la Constitución dice que ellos ven los mandamus solamente en situación de apelación, salvo en algunas excepciones, y este caso no estaba en las excepciones. Por lo tanto, Marshall lo declara inconstitucional porque hace valer la supremacía de la Constitución. De igual manera, hace sentir que la Corte Suprema no solo era igual en rango y categoría, sino que era la guardiana de la constitucionalidad ante los demás poderes. Entonces afirma también la capacidad de los tribunales de realizar el control constitucional y así juzgar de acuerdo a las leyes y a la Constitución. Gracias. Finalmente, esta exposición nos deja dos reflexiones. Respecto a la Carta Magna, significa un legado para la democracia, los derechos humanos y Estado de Derecho. En cuanto al caso Marbury versus Madison, constituye uno de los principales hitos del constitucionalismo, donde se afirma la supremacía de la Constitución frente a la ley. Muchas gracias por su atención.